Hola, les damos la bienvenida a una emisión más del programa Enlace UPN, que se transmite vía el canal de televisión por internet de nuestra universidad. Continuamos con la serie de programas dedicados a los proyectos de investigación de las áreas académicas. El día de hoy tenemos en el estudio al maestro Simón Sánchez Hernández, quien nos hablará sobre el proyecto de investigación Alfabetización Académica a través de REPER, cómo estudiantes de licenciatura aprenden y transforman su conocimiento escribiendo. José Simón Sánchez Hernández es licenciado en Psicología y maestro en Pedagogía por la UNAM. Realizó una especialización en Sistemas Abiertos y a Distancia en la UPN. Es profesor de tiempo completo de la Universidad Pedagógica Nacional en el área académica, aprendizaje y enseñanza en Ciencias, Humanidades y Artes. Muchas gracias por estar con nosotros, maestro. No, gracias a ustedes por invitarnos. Para comenzar, ¿nos podría hablar acerca de cuáles son las actividades, los objetos propios de su cuerpo académico? Bueno, el cuerpo académico en el que estoy es sobre formación de profesionales de la educación y el estudio de algunos de los procesos psicológicos, cognitivos que entendemos subyacen a los procesos de aprendizaje escolarizados. Entonces, básicamente lo que nos interesa es, en ese cuerpo, pues entender los procesos de enseñanza-aprendizaje, específicamente de cómo se aprende el currículum, la ciencia, las matemáticas, la lectura, la escritura, bueno, que es el tema particular que a nosotros nos corresponde en esta investigación. Y para eso, pues hemos trabajado lo que la psicología educativa ha descubierto hace más de 40 años, ¿no? Sobre qué pasa en la cabeza cognitivamente hablando, afectiva y emocionalmente de los aprendices, ¿no? Sí. Entonces es básicamente lo que tratamos de trabajar en... Y ya entrando propiamente en materia, ¿cuál es la importancia que tienen las habilidades del lenguaje oral y escrito precisamente en el pensar de los estudiantes universitarios? Pues es que son fundamentales porque pues, el conocimiento pues, pasa por la lectura de textos, pasa por porque los estudiantes adquieran la información y vayan a partir de esto pues, entendiendo el sentido de lo que es el conocimiento. Entonces, pues es fundamental saber leer y escribir, pero no solo leer, sino pues comprender, porque ese es el problema fundamental, ¿no? Muchos sabemos leer, reconocen las letras, pero el problema es que no se llega a la comprensión. Y por otra parte, pues el asunto de la escritura pues es central en términos del desarrollo cognitivo. Sin embargo, la escritura, pues como vemos, es como incluso en los programas de la SEP y que se desarrollan, hay mucho énfasis en la lectura, pero la escritura, no hay un programa específico en donde se pondere esto. Entonces es fundamental para aprender, por ahí pasa todo el conocimiento, ¿no? Digamos que es como uno de los aprendizajes que se da por implícito, ¿no? De las habilidades, dirían ustedes, que supone que todo estudiante debe de poseer y debe de tener, ¿no? Bueno, sí, de hecho, cuando estamos en los cursos, los maestros damos por supuesto que los estudiantes leen bien, que comprenden y que pues, saben escribir, ¿no? Sin embargo, también sabemos que eso no es cierto en la experiencia, ¿no? En la experiencia hay muchos problemas precisamente de comprensión de textos, de que no se sabe bien construir el significado de la información, de los contenidos que están dando los textos. Y bueno, nuevamente escritura, pues escritura ni se toca. Regularmente cuando se habla de escritura, pues se habla como una manera de evaluar, pero al final de los cursos, sin decir cómo escribir, cómo hacerlo, cuál es su sentido, su importancia, ¿no? Sí, la composición propiamente, lo que está implicado en ese proceso de componer ya un texto, ¿no? Claro. Con determinadas características, ciertas finalidades. ¿Y cuáles son, nos podrías hablar sobre los antecedentes teóricos que están de base, que subyacen precisamente en el desarrollo de este proyecto?
Bueno, pues básicamente lo que se ha trabajado, repito, desde la psicología educativa es, y en particular de lo que ha sido a partir de lo que se llama la revolución cognitiva, que cuestiona toda la idea de aprendizaje y de cómo enseñar que teníamos previo al conductismo. Entonces, desde la psicología cognitiva, lo que se empieza a interesar es, bueno, precisamente qué es lo que pasa en la cabeza del lector y del escritor. Aquí básicamente hay un modelo que se trabajó mucho y de hecho es del cual nosotros partimos, el modelo del experto, el experto lector y el experto escritor. Entonces, sobre la base de esos estudios, en particular en el área de lectura, se descubre que hay dos procesos cognitivos fundamentales que son, pues uno primero es el reconocimiento de palabras, de léxico, y todo lo que eso implica en términos a lo que le subyace a este proceso. Reconocer palabras implica discriminar fonemas, distinguir letras, y sobre todo, bueno, encontrar el significado. Pero ese es un proceso que se le llama es un proceso superficial, que regularmente es el proceso que se expresa en la mayoría de los lectores, cuando no se comprende. El otro proceso es el proceso de comprensión, básicamente que es el proceso donde está implicando construir el significado del texto, entender lo que te está diciendo el autor, y entenderlo significa básicamente centrarse en la esencia del texto, en lo que son pues las ideas principales. Todos esos dos procesos vienen de toda esta investigación que hay que tener unos 40 años que se viene trabajando, y que originalmente había estado trabajándose como en laboratorios, ¿no? En términos de ver, hay un método que es el método de hablar en voz alta, sí, y con el que a los expertos se les preguntaba qué era lo que hacen cuando leen, y qué es lo que, o los escritores, qué es lo que hacen cuando escriben. Entonces, sobre esa base se fueron más o menos identificando. En el caso de la lectura, digo, básicamente están estos dos, de reconocimiento de palabras y de comprensión del significado del texto. Y en el caso de la escritura, también lo que se fue descubriendo es que los buenos escritores, pues en principio, pues planean. Y eso, pues regularmente en un escritor inexperto, inmaduro, pues eso no, ni por su cabeza le pasa. Escriben, y un asunto central es que revisan los textos. Y eso también de revisión, pues aquí también lo sabemos por experiencia, eso no sucede, ¿no? Entonces, estas tres cuestiones de que planifica, de que pues escribe y revisa, pues son fundamentales, y más o menos es lo que caracteriza lo que hace un buen escritor. Sí. Claro, esto no es así tan lineal, ¿no? Claro. En la práctica esto es un poquito más complejo, pero sí nos ayuda a entender cuáles son esos procesos con los que habría que trabajar para poder pues ayudar a los estudiantes a mejorar estos procesos, que es de alguna manera lo que nosotros hacemos en el proyecto, ¿no? La comprensión y composición de textos, sin duda, y ya lo señalabas al principio, son uno de los problemas fundamentales de la formación, y partimos, creo que, de esos falsos supuestos de que los estudiantes en este nivel universitario ya están habilitados, o como diríamos actualmente, están competentes para llevar adelante, llevarlas adelante, ¿no? Sin embargo, nos enfrentamos a una serie de problemas cotidianos. ¿Tú cuáles serían los problemas que podrías identificar a partir de eso? Bueno, hay problemas. Aquí yo tengo unos datos que hemos recuperado de nuestra experiencia con los estudiantes con los que trabajamos. Bueno, este problema no es particular de la UPN. No, claro. Este problema es en general del sistema. Claro, pero en nosotros, por ser ¿no? una universidad especializada en educación, cobra como un matiz particular. El problema es, hay mucha queja de parte de nosotros como docentes de que los estudiantes no comprenden los textos.
Y bueno, en algunos casos, un poquito más graves, pues es que ni siquiera leen, ¿no? Que se llega a los cursos. Entonces, pero eso es lo que aparece como en la experiencia del problema. Sin embargo, pues yo creo que el problema es un poquito más complicado, porque efectivamente no debemos de partir de la idea de que ya tienen estas habilidades y que con una instrucción que les demos que lean ya van a hacerlo. No, aquí el asunto es precisamente como se ha identificado ese problema, pues lo que tenemos que pensar es, bueno, ¿y ahora cómo le hacemos para resolverlo? Mira, ahí en los grupos que hemos trabajado, por ejemplo, te voy a dar un dato, lo voy a leer porque tengo aquí en la memoria, en relación a cuestiones de escritura. Hemos visto que los estudiantes dicen, porque nosotros en este proyecto aplicamos cuestionarios sobre cuáles son sus prácticas de lectura y escritura antes o más bien cuando inician los cursos. Y entonces las respuestas que nos han dado, aquí traigo los datos de un grupo, dice, el 68% dice que escribe trabajos finales, o sea, de todos los estudiantes. Sin embargo, dice aquí, el 52% no planea, pensando en lo que decíamos de los procesos, ¿no? Esta especie de esquema, digamos. El 52% no planea, o sea, te escriben, pero no tienen un plan previo de cómo hacerlo. Y además, el 48% de ese 68% no es consciente de las estructuras del texto. Y esto es fundamental, no solo para leer, el saber cuáles son las partes que tiene un texto, pues es importantísimo. Para escribir, pues lo es aún más, porque eso es lo que te da estructura y lógica al escrito. Entonces, sí, tenemos esos problemas. Están en relación, por ejemplo, a la lectura. Dice, el 78% reportó que no leyó, fíjate, de los grupos que aquí estamos reportando, que el 78% reporta que no leyó toda la bibliografía del curso. Imagínate. O sea, nos llegan estudiantes de cursos previos en donde pues solo un 30% lee todo lo que corresponde al contenido del curso. Entonces, bueno, además ahí ya van a aparecer más problemas, ¿no? Claro. No solo claro. Y dice aquí, 32% señala que no comprendía los textos. El 32% de esa población dice que no comprende el texto, y el 36% dice que no tiene una estrategia clara de cómo hacer una lectura. Entonces, bueno, para ser más precisos en relación, bueno, estamos hablando particularmente de los grupos como los que hemos trabajado nosotros, que son entre el cuarto, el quinto y el sexto semestre hasta ahora, que son los que hemos estado trabajando. Y más o menos es la misma tendencia en cuarto, quinto y sexto semestre. ¿Tú crees que el modelo este modelo expositivo de enseñanza tradicional ha ofrecido o plantea opciones alternativas de solución al problema? No, por supuesto que no, porque como te decía, lo que hacemos los docentes es pues quejarnos, ¿no? Que no leen, que no comprenden, y el punto es que en lugar de pensar cómo ayudarles, pues hacemos como si no hubiera problema, y el modelo tradicional pues es un modelo expositivo donde, bueno, ahí la idea es que básicamente lo que hacemos es que los alumnos sean más contemplativos, más receptivos. No hay, bueno, aunque en algunos casos podríamos decir que un modelo expositivo es bueno cuando tienes más o menos estructurada y que sobre la base de lecturas que podrían llegar ellos puede ayudar a entender. En general es un modelo que mantiene muy pasivo a los estudiantes. Entonces aquí la idea para poder avanzar incluso en este modelo es ponerlos a hacer algo con los textos, o sea, desarrollar una actividad o un trabajo mucho más activo con
con los textos, no solo decir, pues, léelo y espérate que yo te haga la exposición y sobre la exposición tú hagas preguntas o dudas, que es lo que regularmente sucede, y creo yo, por el contrario, en lugar de ayudar a avanzar, pues más bien como que refuerza, ¿no?, toda esta... Sí, porque hay la tendencia a mantener todavía, con todo lo relativo que es precisamente con las deficiencias, las limitaciones que tú señalas, hay como mucho esta tendencia en los estudiantes, cuando se habla de que van a trabajar con el contenido, piensan en una exposición precisamente que los mantiene completamente aislados de la médula del contenido y del sentido del texto, ¿no? Sí, pues ahí el asunto es que tanto los docentes como nosotros como docentes y los estudiantes pues tienen esa creencia que en este modelo, pues quien tiene la verdad, el conocimiento y quien nos va a resolver todos los problemas, pues es el docente, y que por cierto, pues sí es cierto, ¿no?, porque el docente como quiera que sea, pues se prepara para hacer una exposición, transmitir la información, sí, pero sin embargo, pues ahí el problema es que él es más protagónico, ¿no? Y aquí de lo que se trata, incluso en toda esta versión o toda esta tendencia que se dice que nos rige, ¿no?, acerca de que nos movamos más en un sentido de centrarnos en el aprendiz y el aprendizaje, sí, pues eso no sucede, ¿no? Centrarnos en el aprendiz y en el aprendizaje, pues estaría implicando poner a los estudiantes en una dinámica mucho más activa de lectura, claro, y de escritura. Reguladores de su propio conocimiento, por supuesto, ¿verdad? ¿no? Gracias. En breve continuamos con nuestro invitado. Ahora les proporcionaremos las siguientes instrucciones para que puedan ingresar al portal de nuestra programación. Adelante con la cápsula. Para acceder a las transmisiones por Internet del canal de radio y televisión de la UPN, escribe la dirección radioytv.upn.mx en el espacio identificador de la página web en la parte superior. O busca nuestra página en tu navegador. Simplemente teclea esta dirección y en la búsqueda aparecerá la página del portal. Ahí podrás seleccionar la programación de televisión, de radio o las transmisiones en vivo. Para otros dispositivos como teléfonos celulares con sistema operativo Android, iPod u otros, sigue las indicaciones que aparecen en tu dispositivo. Y continuando con este proyecto tan interesante, ¿nos podrías comentar qué estrategias han implementado para subsanar las deficiencias en cuanto a la lectura y la comprensión escrita? Bueno, sí, vamos a ver ahorita en una lámina cuál es la idea de esta experiencia. Es una primer lámina donde básicamente hay dos ideas ahí que nos interesa trabajar porque son las que pues como que rigen en general nuestra idea, que es la alfabetización académica y por otro lado ya específicamente el sentido de lo que es un texto académico. Respecto a la alfabetización académica estamos entendiendo este enmarcamiento general como una visión en donde lo que implica es que, pues digamos que en términos académicos los estudiantes son analfabetas académicos. ¿Por qué? Porque no hay la capacidad para manejar una serie de textos, de materiales, de saber su uso. Por ejemplo, en la que sabemos que hay ensayos, que hay artículos, que hay proyectos de investigación y esos tienen características muy particulares y tienen usos en la academia muy particulares. También. Entonces, básicamente la idea que decimos, bueno, lo que tenemos que enseñarles a los estudiantes es precisamente el sentido y los usos que tienen el hacer ensayos, el hacer artículos, libros, todo lo que corresponde a la vida académica, y no solo eso, sino también el entender cómo eso se usa en eventos, en congresos, para participar en la vida académica, no solo universitaria, sino posteriormente profesional. Claro. Entonces a eso le estamos llamando, como se veía ahí en el sentido de la alfabetización académica. Y por otro lado, ya específicamente está lo de los textos académicos, que es pues como el instrumento, la herramienta fundamental para aprender, para comunicarnos académicamente y para pues un desarrollo más pleno, ¿no?, hablando intelectualmente. ¿En qué sentido? El texto académico aquí como se caracteriza es básicamente ponerlo
hacerle sentido a los estudiantes que es un texto que se hace sobre la base de otros textos, o lo que llaman la intertextualidad. Es decir, los textos académicos no se construyen porque esperando a que nos llegue la, ¿cómo llaman? La inspiración. La inspiración, No, ¿sí? no, aquí el asunto no es ese. El asunto es que escribir un texto académico pasa por hacer mucha lectura. Mucha lectura, y esa lectura pues nos está dando los elementos por los autores previos, por el conocimiento previo, así como tú me preguntaste, bueno, ¿cuáles son sus antecedentes? Pues está toda la investigación en psicología. Nosotros tuvimos que leer todo eso y hemos seguido leyendo eso para poder escribir, y eso es lo que hace al texto académico y sí, a la intertextualidad. Escribimos sobre la base, y bueno, ese es en términos de cultura académica, pues así se hace, digamos que son los cánones, y eso también lo tienen que aprender los estudiantes, ¿no? Construir su propio hábitus. Sí, en tal sentido, porque son parte de las prácticas Claro, de la que vida, caracterizan de la vida propiamente, académica, sí, el quehacer profesional. y de la vida sí, universitaria. claro. Entonces, en una siguiente lámina van a ver de dónde partimos nosotros para desarrollar esta propuesta sobre esas dos ideas generales. Partimos de la idea de que, pues primero hay que leer. Yo lo primero que les decimos a los estudiantes cuando están en sus cursos, pues en la vida académica, en la vida universitaria y en la vida profesional, pues el asunto de lo que se trata es leer, de leer, de leer, Y de leer. de leer y de leer hasta... Y luego, pues escribir, 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 si quiere uno, pues más o menos tener un desarrollo interesante en su formación y más o menos bueno. Entonces, de eso se trata. Y para empezar, en este caso, un texto, nosotros planteamos en el esquema, a ver si lo pasan ahorita. Sí, sí, donde aparece... De hecho, ya nos dijiste que... El proceso del resumen, cómo llegas de un resumen, de la lectura y de hacer un resumen del texto, a construir, pues podemos decir, un ensayo, un texto extenso, escrito sobre la información de los cursos, que es lo que nosotros hacemos. Estás hablando ya propiamente del modelo de la estrategia REPER. REPER, ¿Sí? que sigue esa, que vamos del resumen a hacer un texto amplio, extenso, como le llamamos, un texto académico. Y el texto, bueno, con los estudiantes, con los grupos, esto resulta un poco complicado para ellos, porque aquí les estamos cambiando las cosas, ¿no? Regularmente los textos escritos se los piden o se los pedimos al final de los cursos. Y aquí lo que hacemos a las 2 o 3 semanas, después de haber leído 2 o 3 textos, pues les decimos que ya hagan su primera versión del texto. Porque al final pues, van a tener que entregar su texto final. Entonces ahí la idea es que durante el semestre hacemos 3 versiones, de tal manera que esas versiones vayan aproximándolos al texto final. Para eso damos lo que ahora llaman rúbricas. Nosotros decimos criterios, una rúbrica, es decir, qué partes tiene que tener el texto, cada parte cómo se define, y las evaluaciones que se hacen colectivas van ayudando a que se vaya construyendo ese texto. Y en ese sentido, lo planeen, lo revisen y lo vayan rehaciendo. Reelaborando. De hecho, a mí me hablaron ellos de esta, no sabía yo el nombre, pero me hablaron de ese plan. Cuando finalmente les entregué el trabajo, después de haber hecho una revisión, me dijeron que por qué no trabajábamos así, ya que se los había devuelto, tuvieran la posibilidad de volver a trabajar, a reelaborarlo. Sí. Porque así lo habían hecho contigo. Sí, porque por eso ahí lo que estamos haciendo es precisamente esta idea de la revisión. Aquí estamos viendo una lámina que es interesante porque está hablando del resumen. ¿Y por qué es importante el resumen? Porque el resumen lo que nos permite es hacer un manejo más fácil de la información. La psicología también ha descubierto que la mente humana pues es limitada y que no podemos cargar la mente de mucha información. Entonces hay que entender eso también. Y eso es lo que les decimos a los estudiantes. Ustedes tienen que resumir y aprender a resumir porque mucha información no se puede manejar, la cabeza no da para eso. Entonces, tenemos que hacer esos resúmenes de tal manera que permitan reducir
a su significado global lo de los textos, y eso ustedes lo vayan trabajando poco a poco. Eso les va generando ideas, les va dando elementos. Nosotros lo que hacemos ahí, por ejemplo, para planear, ya sobre las primeras ideas de los textos les decimos, ahora hagan una lista de los temas que más les llamaron la atención. Y pues ellos hacen la lista y sobre eso dicen, ahora formulen un objetivo. ¿Qué les gustaría hablar de los puntos que les llama la atención y que pudieran ustedes desarrollarlo durante el trabajo? Y sobre esa base se va haciendo el trabajo a partir del resumen. Conforme se van haciendo las lecturas del texto, pues, obviamente se va ampliando la perspectiva, pero ellos ya tienen una idea de que su trabajo tiene que hablar de todos los contenidos del curso, en términos de lo que tienen que aprender como conceptos, procedimientos y pues, hasta cuestiones actitudinales, motivacionales básicos, ¿no? Del contenido de los textos. Por eso el título del trabajo se llama ¿Cómo los estudiantes de licenciatura ¿Sí? aprenden los contenidos escribiendo? Sí. Porque escribiendo es la manera en que van a ir trabajando, entendiendo, estructurando su conocimiento sobre los contenidos. Así es. ¿Hace cuánto tiempo que trabajan con este proyecto? Pues este proyecto ya tenemos como 10 años, solo que, bueno, lo hemos sistematizado y más o menos como ahora aparece, pues a lo largo como de 8 años, porque simultáneamente habíamos trabajado un proyecto de formación de docentes, entonces no nos habíamos dado aunque lo trabajábamos simultáneamente, porque eso lo hacemos en el trabajo de docencia en la licenciatura. Sí. Entonces, pero no habíamos formulado un proyecto y ya una estrategia más específica. ¿Está dedicado a alumnos, dirigido a alumnos de psicología educativa? Por lo pronto. Sí. ¿De qué semestres? Pues podríamos pensar que desde el primer semestre sería, pero como a nosotros nos asignan cursos y estamos trabajando del cuarto semestre ahora hasta el quinto semestre, ¿no? Entonces, ese es ahorita con los que estamos trabajando. ¿Y quiénes son quienes llevan a cabo la aplicación de la estrategia? Bueno, somos la maestra Mari Carmen Ortega, que está en el proyecto, y la maestra Leticia Morales, que son las que han trabajado, que también han aplicado los cuestionarios sobre prácticas, las prácticas de lectura y escritura. Entonces, esos son los que trabajamos. Pero no sé, a mí me gustaría que vieran más o menos cuál es la estrategia ¿Sí? que se sigue para la lectura, que son de 7 pasos, y luego más específicamente la estrategia de la escritura. De tal manera que pudiera quedar la idea, porque eso es finalmente lo que nosotros en esta investigación estamos documentando Sí. con los estudiantes, porque estamos trabajando con eso y sobre esa base... Entonces habíamos planteado hasta qué paso. Bueno, lo que habíamos planteado ahorita era más bien de dónde parte, cuál es la idea y la importancia del resumen, y ahora cómo, lo que tenemos que ver es cómo se liga a través del resumen la lectura y la escritura, y cómo a partir de los resúmenes se va construyendo, se planea, se escribe y se revisa un texto más amplio. Aquí está planteado el proceso general de la escritura, donde lo que se ve ahí es el plan, escribir y revisar. Está el resumen, un poquito, ¿cuál es esta? No alcanzo a ver la lámina. Son sobre los tipos de comprensión. Bueno, aquí también hay una idea que sí sería importante trabajar, que es la comprensión de texto está implicando desde comprender de manera superficial, que implica, y es lo que regularmente les pasa a nuestros estudiantes, por lo menos en nuestra universidad, es repetir y recordar el conocimiento. Un segundo nivel implica una comprensión mucho más profunda, donde pues ahí de lo que sí ya se puede ver es que comprenden más el significado de los textos, incluso ya lo ligan con su conocimiento previo. Y un tercer nivel está más relacionado con una visión más reflexiva de lo que estás leyendo y de crítica incluso de lo que se lee.
hay un modelo de Van Dyck en donde él habla de, ahí lo que se construye es el modelo de situación, en donde lo que dice, bueno, es que el lector no solo es capaz de ver, entender el sentido y el contenido del trabajo, sino es capaz de usar esa información y resolver problemas con esa información. Bueno, en psicología así se marca, sabemos que en la práctica esto es mucho más complejo, pero sí nos ayuda a entender más o menos cuál es el sentido de la comprensión. La idea en la comprensión sería que efectivamente generáramos lectores reflexivos y críticos, ¿no? Claro. Que pudieran ser capaces de usar el conocimiento sí. y de poder resolver en ese sentido pues, problemas, ¿no? Algún tipo, entenderlos, sí, claro. ¿no? Y ser sensibles ante ellos, saber claro. que es necesario resolverlo, ¿no? Entonces, también sobre esas ideas de comprensión se entiende por qué el resumen. Ahora, ¿cómo vamos a hacer un resumen? Hay una lámina que habla de 7 pasos, si la pudieran pasar a los... sí. Donde ahí lo que se va a ver es qué es lo que van haciendo durante la lectura. Bajo el principio que decíamos, es que los lectores lo que tienen que hacer es hacer algo con el material. Sí, si claro. no haces nada, pues, claro, a veces te parece aburrida la lectura. Sí. Entonces, lo que se hace regularmente ahí es, primero, y a pesar de que se supone estamos en una cultura donde los estudiantes, regularmente le estamos pidiendo autores, años, los estudiantes, cuando uno valora eso, les pregunta uno, bueno, ¿y de quién leíste? ¿Cómo se llama el autor? ¿Cuál es el título? Ni idea. Entonces lo primero que hacemos ahí, lo primero que tienen que registrar es quién es el autor, cuál es el año en que se escribió y cuál es el título. Porque son fundamentales, son, como dicen en la teoría, ¿verdad? Son señales fundamentales para entender un texto. Claro. Porque el año pues te da contexto, te dice más o menos cuándo se escribió, pues el autor pues es quien te está hablando, quien te está comunicando, y el título pues está transmitiendo, está dando la idea, una de las ideas fundamentales del texto. En un siguiente paso, lo que se les pide, bueno, ahora ya la idea es que hagan inferencias. Bueno, con el título, ¿qué creen que les puede hablar o de qué les hablará el texto? Ahí la idea es que usen su conocimiento previo. Tiene que ver un poco con esto de la estrategia anticipatoria, ¿no? Sí, hay un modelito incluso que es muy famoso en educación básica y bueno, hasta en la universidad, que es las actividades antecedentes durante la lectura y posterior a la lectura, donde lo antecedente precisamente es, pues, fórmulate algunas ideas o hipótesis en función de lo que tú sabes del texto y ve si durante el desarrollo se van corroborando y al terminar, pues ¿qué pasó? Pero obviamente eso está implicando, también es un ejemplo de cómo se está procesando una lectura de manera mucho más activa. Bueno, aquí nosotros decimos, hagan la inferencia. Sobre la inferencia sigue un tercer paso. Lo que está implicando el tercer paso es meterlos, regularmente los textos académicos tienen introducciones, a veces de manera explícita, a veces no, pero ahí lo que se pide es que busquen el objetivo del autor y eso es fundamental. Busquen el objetivo del autor, quiere decir, pues ve hacia dónde, qué es lo que te quiere transmitir el autor o los autores sobre el tema que está tratando. Entonces eso es fundamental, porque también es otro elemento que te ayuda a entender, si ya tienes un título y más o menos este título está coincidiendo con que pues, el objetivo también va en ese sentido, ahí es donde la idea también de que se empiezan a volver críticos los estudiantes, ¿no? Porque empiezan a ver congruencias o incongruencias de textos. Claro. Entonces ese es otro punto central. El cuarto punto ya es darle una ojeada rápida para sacar cuáles son los subtemas que tiene el texto. Ya llevan en mente un título, ya llevan incluso una idea de lo que podría ser, ya tienen el objetivo del autor, de los autores, y viene una revisada general donde ellos pueden ver cuántos temas trae. Y eso ya le da también una visión global de lo que trata el texto. Entonces eso, fundamental. Luego viene un quinto elemento
donde de lo que se trata ahí es la parte más, digamos, más detalle, porque ahí tienes que describir y con detalle qué es lo que va diciendo de cada uno de los temas, de la estructura que identificaron. Y es pues el trabajo más pesado, pero es el fundamental, ¿verdad? De ese quinto punto viene el sexto punto, que está implicando que ya hagan su resumen. Fíjate, para llegar al resumen tuvieron que hacer cinco actividades previas, lo cual está implicando esta idea pues de actividad, de hacer un procesamiento atención, activo, concentración, y le hace elementos sentido fundamentales. A los estudiantes. Hacen el resumen, en la idea de lo que van a resumir es el significado global, las ideas centrales. ¿Dónde están las ideas centrales? ¿Cuáles son las señales? Pues las da el título, las da el objetivo y las dan hasta los subtemas. Regularmente ahí, aparte de que algunos autores ponen negritas, ponen, que esas son lo que llaman señales, que te van indicando dónde están las cuestiones fundamentales que quiere transmitir el autor. Entonces se hace el resumen y posteriormente, en el último paso, se les pide que hagan comentarios, que hagan preguntas o incluso críticas, ¿no? Claro que no hemos llegado hasta allá porque apenas están aprendiendo, pero un estudiante al cabo del curso que empieza a hacer lecturas más o menos así sistematizadas, de repente sí ya empieza a ser capaz de encontrar problemas incluso de congruencia de los autores. Entonces esos son los 7 pasos y lo que ven es que está implicando una lectura mucho más activa. Bueno, de los 7 pasos se le está pidiendo al lector, en este caso a los estudiantes, lo que les pedimos es que lo escriban, porque eso también es no nada más que los estén haciendo, sino que escriban. Punto 1, ¿cuál es el autor? Sí. ¿Cuál es el año? Punto 2, ¿cuál es su inferencia? Que lo escriba. Punto 3, ¿cuál fue el objetivo que identificó? Que lo escriba, según el autor. Que escriba cuáles son los temas. Claro, luego ya viene la parte más densa, que es el análisis más detallado de cada uno de los temas, y por supuesto que escriba su resumen, ¿no? Ahí traía unos ejemplos de resúmenes donde pues ese es el modelito. Claro que eso se llega después de muchos años, nosotros lo hemos llegado a hacer de muchos años, pero un poco la idea de que tengan presente de que sus resúmenes tienen que expresar el significado global, la esencia de las ideas centrales, y que ellos puedan ya en el 7º paso hacer comentarios, dudas, preguntas, y los estudiantes incluso empiezan a hacer preguntas mucho más precisas, más claras sobre los temas, porque por la experiencia que tenemos, cuando leen un texto así, pues hacen preguntas pues que se les ocurren, pero que muchas veces no están ni ligadas en el sentido, ¿no? Textualmente, el sentido del texto, ¿no? Sí. Y de comprender el texto y de encontrar pues un significado a lo que se lee. Entonces, la estrategia de lectura. Sobre eso, pues ellos tienen resúmenes, y esos resúmenes pues son los que les van a alimentar para que vayan pensando en hacer su escrito en extenso. ¿Y en qué problemas han identificado ustedes ya en relación, ahora sí, con la puesta en marcha de esta? Bueno, pues el principal problema es que hay resistencia para esto, porque empiezan y regularmente les preguntamos, ¿y cuánto tiempo se llevaron? No, maestro, yo me llevé 4 horas haciéndolo esto. Le digo, pues así es. Le digo, pero a ver ahora, ¿cuál es el resultado? ¿Comprendiste? ¿Entendiste? Ah, bueno, sí, ya me quedó más claro, pues ideas, empiezan a hablar ya de manera más específica del texto, ¿no? Porque regularmente cuando dejamos lecturas así, pues hablan pues muchas veces ni del texto hablan. Entonces siempre hay que llevarlos al texto. Entonces, aquí el punto central, ese es el problema que tenemos al principio. De que, bueno, como te decía, de escribir un texto durante el proceso, ese ya es un problema, porque en su mente, pues ve que regularmente los textos los escriben al último. Y aquí tienen que ir escribiendo a lo largo un poquito como que se angustia, entran en conflicto, porque pues por la idea esa de que se escribe un texto y a la primera que lo escribas ya está, y aquí les decimos no. Un texto es una actividad muy compleja y esto pues lleva su tiempo, por eso hay que escribir varias versiones. Ni el mejor escritor, así yo les digo, ni el mejor escritor a la primera, bueno, claro hay sus excepciones, ¿no?
pero no deja de revisar su texto. Eso es fundamental para cualquier... Entonces hay que enseñarles la idea del proceso, de por qué la importancia del proceso, y esas son las resistencias que tienen. Claro, conforme ellos van haciendo y practicando la estrategia, se van dando cuenta del valor que tiene, de lo que les ayuda a entender los textos, y de que, bueno, pues sí es un trabajo, pero que pues tiene su beneficio, ¿no? Claro, En todo caso, sí. es como ese reconocimiento metacognitivo, Claro, sí. ¿no? De cuáles van siendo precisamente sus logros, sus alcances, de cómo van aprendiendo a programar, ¿verdad? A poner en juego la estrategia como parte de, no solamente como algo externo, sino que se van apropiando de la forma de proceder, de cómo hacerlo. Sí, bueno que comentes esto, porque lo que hacemos en los cursos, una vez que ya practicaron la estrategia, les decimos, a ver, ¿cómo le hicieron? ¿Cubrieron todos los puntos? Que ahí es donde tenemos que empezar a trabajar. Entonces ellos regularmente entregan porque se los pedimos que lo entreguen por escrito, y les revisamos a ver si cumplieron. Entonces, donde no están cumpliendo los puntos, lo primero que tenemos que hacer es que entiendan que son 7 pasos y cuáles son esos, aunque no los hagan en principio bien. Pero conforme los van haciendo, pues ellos van entendiendo cuál es el valor, ¿no? de trabajar la estrategia, y en los cursos, en las sesiones de clase, pues discutimos todo eso. Y a ver, ¿y qué te pareció? Y luego ya pasamos a la parte, y bueno, a ver, ya vimos la estrategia, ya reflexionamos sobre cómo está aprendiendo, qué te dejó del contenido. Y entonces también ahí es interesante porque se empiezan a dar cuenta que pues recuperan la información de mejor manera, son Claro. más puntuales en preguntas específicas sobre el contenido del texto. Entonces, bueno, pues ahí es donde está esto que tú señalas de los procesos metacognitivos, y eso también les va retroalimentando a ellos Sin para duda. ir desarrollando y entendiendo el sentido que tiene el trabajo. Esto, Muy bien. pues en el primer mes es complicado. Vamos a hacer una pausa, ¿te parece? Muy bien. Antes de continuar con nuestra charla con el maestro Simón Sánchez, vamos a ver una cápsula sobre el intercambio académico y movilidad estudiantil en la UPN. Regresamos en unos instantes. El Departamento de Intercambio Académico y Relaciones Internacionales tiene como misión proporcionar a la comunidad de la UPN los elementos necesarios que le permitan su superación académica mediante la aplicación de programas de intercambio, vinculación o movilidad que deriven en el desarrollo profesional de los universitarios. Esto se realiza mediante los convenios de colaboración y la relación de la universidad con instituciones, organismos y gobiernos tanto locales como extranjeros. El Departamento de Intercambio Académico informa a la comunidad sobre los eventos que realizan instituciones de educación superior y organismos nacionales e internacionales. Además, asesora y orienta sobre las ofertas de programas de becas a las que pueden acceder los estudiantes. De esta forma, funge como medio de enlace entre las instituciones otorgantes de becas y el becario. Planea y organiza el apoyo relacionado con el seguimiento, la evaluación, los aspectos administrativos y de financiamiento. También, a través de la Red de Movilidad Nacional, creada por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, se brinda la oportunidad, tanto estudiantes como docentes, de realizar estancias y asistir a cursos en instituciones de educación superior. Gracias a los convenios establecidos con organizaciones nacionales e internacionales, es posible la colaboración académica y la realización de proyectos de investigación con apoyo del CONACYT o de la Organización de Estados Americanos. Para mayor información, visítanos en el nivel azul, cubículo A417 o llama al 5630-9700, extensión 1150. ¿Podríamos continuar precisando algunos aspectos de la estrategia REPER, por favor? Sí, bueno, lo que podemos hacer como síntesis es que quede claro que este es un proceso
y que más o menos el sentido que tiene es que se tiene que leer y resumir los textos, que con base en esta estrategia de 7 pasos que más o menos comentamos, que en un siguiente momento hay que planear y a partir de formular una estructura y unos objetivos del texto, escribir el texto, como un siguiente paso, revisarlo y reescribirlo. Y este es un proceso recursivo, porque así es, a pesar de que de repente se señala que son un proceso lineal, no, aquí el punto, y lo sabemos, es que hay que estar permanentemente revisando los textos una vez que están escritos. Entonces, eso es importante. Hay una idea de cómo las fases que puede seguir en una lámina que van a ver, de cómo este proceso se va desarrollando, se puede ilustrar cómo va desde el resumen, en una siguiente lámina, hasta el texto en extenso. Entonces, no sé si la pudieran ver para trabajar ese, básicamente, y que vieran cómo el proceso en términos, digamos, de lo más elemental que es un resumen, va construyéndose hasta lo que es el texto en extenso, pasando por este ciclo que ya veíamos ahí. Entonces, esto es importante porque lo pudieran ver. No es así lineal, ya decíamos, lineal, es sí, más recursivo, pero sí puede marcarse ahí cómo se resume, cómo se planea, se escribe y se revisan los textos para volver a hacer un ciclo. Los estudiantes en esta experiencia lo que hacen es escribir 3 versiones y eso es más o menos como representamos el proceso, ¿no? 3 versiones con su versión final, o sea, realmente hacen 4 versiones del texto. ¿Y cuál es el tipo de productos que los alumnos o que ustedes esperan que los alumnos produzcan? Pues eso, resúmenes, que ya vimos por su valor, su importancia, que hagan las versiones, 3 versiones o los borradores, como se les llama de manera más coloquial, y el texto final. Además de que nosotros les aplicamos durante el proceso algunos cuestionarios sobre contenidos, así sobre lo que consideramos son los conceptos básicos, les aplicamos uno al principio, uno en el intermedio y uno al final. Entonces esos son los productos, además de que en algunos casos, en algunos grupos, lo que hacemos en las sesiones, cuando termina cada sesión, en la revisión del contenido específico de un texto, les pedimos que recapitulen. Entonces, como ven, es ponerlos a leer y estar escribiendo de manera pues activa y durante todo el curso. Sí. ¿Y cómo evalúan el desempeño de ellos? Bueno, lo evaluamos con esto que te decía, hay una rúbrica, nosotros les ponemos más o menos cuáles los elementos que debe tener el texto, que es introducción, ahí caracterizamos cuáles son las partes de la introducción, qué es el desarrollo, caracterizamos cuáles son las partes y qué es las conclusiones, caracterizamos y además la bibliografía. Y a esos les damos puntos, porque como ellos tienen que aprender esos criterios, cuando se evalúan las versiones, lo que están aprendiendo, además son esos criterios, porque ellos evalúan los trabajos de un compañero o compañera con base a esos criterios. Sí. Entonces eso pues, lo tenemos documentado y eso es lo que, pues como parte del proceso de la investigación, pues es lo que nos va a dar la evidencia de cómo se trabaja y cómo esto va teniendo algún resultado, ¿no? Que eso es lo que al final de cuentas interesa. Claro. ¿Y en qué fase se encuentra actualmente el proyecto? Pues ahorita en esa fase de recabar datos, de ir, como estamos trabajando con los grupos, pues vamos a trabajar todavía el semestre que viene y si nos da pues tiempo, podríamos trabajar en 2014 otros grupos y a partir de ahí pues empezar a sistematizar. Ahora, bueno, nosotros tenemos el apoyo de que nos van a permitir contratar un asistente de investigación que nos ayude por lo pronto a ir capturando y sistematizando toda esta información que digo, recapitulaciones, cuestionarios, versiones, trabajos finales. Yo tengo ahí en mi cubículo lleno de todo eso, ¿no? Sí. Pero es un material valiosísimo, valiosísimo, porque
está documentado pues prácticamente todo el proceso. Un proceso. De los estudiantes. ¿Y cuál es el impacto que ustedes prevén o esperan tener con los alumnos? Pues eso, que aprendan Así nada, ¿verdad? aprender escribiendo. Y bueno, entendiendo que la escritura para el desarrollo de la mente es fundamental. Cuando uno escribe, eso te permite tener claridad sobre muchas de las cosas de manera más lógica, te ayuda a aclarar y pues es un desarrollo cognoscitivo importantísimo. Y esto, bueno, pues esto lo deben de tener en la vida académica, pues un universitario, un maestro, pues es necesario para poder hacer esta vida académica y considerarse pues un académico alfabetizado, ¿no? Que Claro. sabe usar, manejar la información, trabajarla, entenderla y puede desarrollar todos estos usos, ¿no? De producir artículos, ensayos, tesis. Bueno, el problema que tenemos nosotros es que al final, por eso muchos de los estudiantes no se titulan, porque su problema es escriben, y cuando escriben, pues hay muchos trabajos que pues es difícil entender por las incongruencias que hay tan grandes en su estructura, pero pues al final pues no es responsabilidad de ellos, ¿no? De hecho, nuestros alumnos están suspendidos en tramas discursivas permanentes, ¿no? Y entonces creo que les lleva un poco de tiempo identificar cuál es su posición frente a cómo manejar el discurso, sus funciones, el discurso académico, el discurso que se espera de ellos cuando sean Claro. en el ejercicio profesional como psicólogos educativos, ¿no? La gente tiene una expectativa respecto de lo que ellos van a decir, de lo que van a presentar, un informe de un estudio de caso, etcétera. Y yo creo que irse apropiando de todas estas habilidades me da un poco la impresión, porque bueno, compartimos docencia en el mismo programa curricular, ¿no? De psicología educativa, que están un poco distantes, como que ellos no se piensan, no se miran mucho como actores, digamos, en este sentido Sí, pero profesional. eso creo yo que es también parte del problema de los docentes, porque no les hacemos ese sentido de que finalmente ellos como profesionales pues requieren de todas estas herramientas, y no solo como profesionales, sino en la vida universitaria. Esto es básico para poderse desenvolver de la mejor manera, leer, resumir textos y escribir textos. Es parte, es la herramienta, es como decíamos al principio, ¿no? Es por donde se adquiere, se aprende y se construye conocimiento. No hay de otra. Aquí no se pueden aprender si no se leen libros, si no se escribe, si no se trabaja en torno a ellos, ¿no? Y una pregunta, ¿no hacen como, o no tienen previsto como una fase también de exposición donde ellos más abierta, donde ellos puedan dar a conocer como un poco los avances, los alcances de esto que ellos han construido, que no solamente quede, pues ya es bastante en el salón de clases, ¿verdad? Pero como un poco en compañeros del mismo semestre, algo así? Sí, bueno, esa idea ya nos ha surgido en el grupo, porque los trabajos que presentan sí son interesantes. Sin embargo, por cómo se dan, porque regularmente cuando los cursos están concluyendo, pues tienen las otras materias, entonces se hace complicado, pero sí es una idea que tenemos, el que puedan ellos exponer, porque esos sí son sus propios textos, porque no es ese asunto de que bajaron de internet, claro, y pegaron, y no, claro, esos construyeron, y ellos están, por lo que hasta ahora vemos, salen muy motivados sobre eso, porque además, que es también una de las cuestiones que tiene ahí como consecuencia, hay el reconocimiento de la autoestima, sube su autoestima. Por supuesto. Pero enormemente. Eso, sí, pues nosotros ya lo vemos ahí en la experiencia y sería interesante que luego lo pudiéramos documentar. Claro. Pero eso es importante en las autoevaluaciones, porque ellos les dejamos también al último una autoevaluación de cómo sintieron el proceso y qué es lo que hacen. Pues ahí hablan, ¿no? Es que esto a mí es la primera vez que escribo y que hago un texto y eso pues a mí me da, aunque no veo que no quedó muy bien, pero eso para mí es importante. Entonces tú dices, hay algo, además de esto, que sepan desarrollar esas habilidades, hay un mejoramiento en la autoestima, ¿no? ¿Y han visto si este objeto de estudio, este tema,
resuene en ellos con el interés de poder hacer una tesis, hacer trabajo de tesis al respecto, por ejemplo? Sí, yo en el último curso con estudiantes del sexto semestre, bueno, trabajamos la estrategia y ellos trabajaron la metodología, ¿no? Y entonces, los comentarios que decían, bueno, es que además de aprender la metodología aquí, pues aprendimos a escribir, y eso para la tesis, pues eso es muy importante, ¿no? Es muy importante porque pues esto nos habilita para poder entender cómo planear, cómo escribir y cómo desarrollar una tesis, un trabajo de tesis, ¿no? Entonces, sí, claro que les da y lo piensan, ¿no? Y sale de ellos, ¿no? Porque uno pues ni lo piensa, pero de repente ellos ya se ven así, bueno, es que esto al final nos va a servir, y lo escriben en sus autoevaluaciones para la tesis, es fundamental, ¿no? Está bien. Porque a mí, con este tema tan interesante, me da pie para, pensando en el futuro de su investigación, cómo documentar toda esta experiencia, precisamente en términos más de identidad del estudiante en UPN, ¿no? Cómo se enfrenta precisamente ante los retos de la comprensión, de la composición, ser autor, ser creador del texto que suena tan bien y además se siente tan bien, ¿no? Que esto pueda dar cuenta de por dónde pasan ellos. Sí, de hecho ellos ya cuando empiezan a entender el sentido y hablamos, bueno, es que ustedes tienen que resolver problemas, y para resolver problemas, pues esto pasa por estudiar, por leer y por ver cómo los han resuelto antes, previamente. Y ustedes tienen que pensar en los problemas educativos, como psicólogos educativos. Entonces ellos ya, incluso en sus trabajos, porque les pedimos conclusión, al último de su trabajo, y a ver, digan algo acerca de para qué les habilita como psicólogos educativos. Entonces, pues eso está generando también identidad, ¿no? Claro. Porque ubican problemas, bueno, en el caso más particular de un curso que se llama Aprendizajes Escolares, que lo que se trabaja es precisamente cómo enseñar lectura, escritura y matemáticas, pues ellos ya enfocan y entienden el sentido y cómo ayudar a resolver problemas, pero poniéndose la camiseta de psicólogos educativos, ¿no? Entonces, ¿y qué viene de la investigación? ¿Qué es lo que hay adelante, Simón? Pues siempre hemos tenido una idea de poder construir en la universidad, pero no sabemos, un espacio, una instancia donde que se llamara algo así como la enseñanza y la investigación de la escritura, que de hecho en otras universidades hay, de hecho estas ideas pues obviamente las hemos retomado de lo que se ha escrito en otras universidades, y ahí lo que hacen es precisamente tener centros de enseñanza, de investigación a los universitarios para hacer esto que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque pues este problema no es nada más de México, ¿eh? No, claro. Es un problema generalizado, el asunto de la escritura, ¿no? Y de la lectura. Entonces, esa es una, y la otra, pues es que pudiéramos trabajar desde los primeros semestres, que es lo que dicen los estudiantes, ¿no? Es que si esto nos lo hubieran enseñado desde el primer semestre, pues sí, pero la cosa no está así. Entonces, sería un poco, una vez documentado esto, pues hacer una propuesta de política académica dentro de las licenciaturas, de poder desarrollar esto. Pero para eso necesitamos pues seminarios de formación de los maestros que estamos ahí, y bueno, nosotros también tenemos ese como si eso se da, pues un seminario primero con los docentes para compartir todas estas experiencias, verlo y que esto pudiera trabajarse incluso hasta de manera también investigativa, de probar, ¿no? Con un grupo en un semestre, por ejemplo, ¿no? El tiempo se nos acaba. Pero bueno. Muchísimas gracias. No, pues gracias a ustedes. Solo nos resta agradecerte el habernos acompañado en esta ocasión. También les agradecemos a ustedes por su interés en esta emisión y les recordamos que pueden vernos en la página de internet http://radioytv.upn.mx. Además, estamos recibiendo sus comentarios en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Twitter. Yo soy Rubén Castillo. Hasta pronto. Gracias.